I consider it a great privilege to speak to you this morning. Yo considero un gran privilegio estar aquí hablando con ustedes esta mañana. And I thank you for having me back here again. Y les agradezco por tenerme aquí de vuelta. It is even a greater privilege to speak in the presence of God, and a great responsibility. Es un gran privilegio y al mismo tiempo es una gran responsabilidad hablarles y hablar acerca de Dios. So I come before you today in a dilemma, in the sense that I'm in much joy to be with you this morning. But, let me say it again. But I am also my heart is filled with much sorrow as we talk to many people from this country because of the Bible knowledge without salvation. A pesar de ser un gran privilegio para mí hablarles y ser gozoso y estar lleno de gozos de hablarles de Dios, al mismo tiempo en mi corazón hay pena porque he venido a un país donde a pesar que hay conocimiento bíblico, no hay conocimiento sobre la salvación. It seems like many people have just enough Bible knowledge to go to hell. Es como si mucha gente supiera mucha Biblia, pero para irse al infierno. And it disturbs me as we talk to more and more people. Y a mí me ha perturbado a medida que he ido hablando con más y más gente. So what I want to talk to you about this morning is one of the, what I believe, fundamental problems with people who think they are Christians when they are not. Lo que vamos a ver y lo que quiero hablarles esta mañana es sobre problemas fundamentales que tienen personas que se creen cristianas. And I would like you to turn to Hebrews chapter 11, and we'll read a text from Hebrews 11:6. Vamos a el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebrews 11:6. Okay. Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Let us pray. Vamos a orar. Holy Father in heaven, we come before you this morning through the Lord Jesus Christ. Santo Padre, nosotros venimos delante de ti en esta mañana por medio de Cristo. And I pray that your word would do a deep work in the heart of each one here. Y te pido y oramos, Señor, que tu palabra haga un trabajo profundo en los corazones de todos los que estamos aquí presentes. I pray for those who are still yet unconverted. También oro, Señor, por aquellos que no son convertidos. And I pray that you would save souls here this morning. Y que tú, Señor, te agrades en salvar almas aquí en esta mañana. I pray that the Holy Spirit would come and open eyes. Te pido que tu Espíritu Santo abra los ojos. And I pray that those who are converted would be sanctified and made ready to preach the gospel. Y aquellos que ya son convertidos e hijos tuyos sean santificados y que en ellos exista, Padre, y sea puesto el pesar de predicar tu evangelio. And I pray that your word would come forth with power and with accuracy. In Jesus' name I pray. Y te pido Amen. que tu palabra los conforte con poder. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Here in Hebrews 11:6 it says, without faith it is impossible to please God. En Hebreos 11:6 vemos que dice que es imposible sin fe agradar a Dios. However, what we see is that it's very common and very easy to say that I have faith. Pero lo que vemos es que es muy fácil y muy común decir yo tengo fe. It could be even more common and easy to say that I have faith in Jesus. Y es más común y más fácil decir yo tengo fe en Jesucristo. But what we see is that there are many who are deceived
who say they believe in Jesus. Pero lo que vemos es que hay muchos que, aun diciendo que creen en Cristo, terminan desertando. And the apostles addressed this very issue. And if the apostles had this problem in the first century, when the Holy Spirit was so clearly moving, how can we neglect it today? Y vemos que no es un problema de ahora, porque los apóstoles tenían este mismo problema durante el siglo I, e incluso era peor porque durante ese siglo había una manifestación del Espíritu Santo más visible. Entonces imagínense en nuestro tiempo que el Espíritu Santo no está tan visible ni se manifiesta de esa manera, lo difícil que es. So I'd like to go through 4 points on this teaching of what is biblical saving faith. Esta mañana vamos a ver 4 puntos referente a lo que es una verdadera fe bíblica. First, I would like to look at what or the necessity of saving faith. El primer punto va a ser la necesidad de una fe salvadora. Secondly, I would like to look at what faith is that is not unto salvation, or what is false faith. Yes, faith that is not unto salvation. Okay. Luego veremos lo que es una falsa fe, que es antes de la salvación. Secondly, what are the causes of saving faith? Luego veremos en el tercer punto qué causa una verdadera fe salvadora. That was the third point. And then the fourth point is the one I want to get to as quick as we can, and it is the effects of saving Y faith. como cuarto punto veremos los efectos que tiene esa fe salvadora. I think we would all agree that faith is necessary for salvation. Creo que todos estamos de acuerdo en el punto de que la fe es necesaria para la salvación. In Ephesians 2:8 it says, "For by grace are you saved through faith." Y si vamos a Efesios 2, capítulo 8, vemos claramente que nos dice que somos salvos por fe. Charles Spurgeon in his book All of Grace would say that faith is the conduit or the pipe through which salvation flows. Charles Spurgeon decía que la fe es como el conducto o el tubo por el cual fluye la salvación. So we must have faith in order to be saved, even though it's not our faith that saves us. Debemos tener fe para ser salvos, aun sabiendo que esta fe ni siquiera proviene de nosotros. It is Christ that saves us. Es Cristo quien nos salva y también quien nos da la fe al mismo tiempo. Our second point is, what is false faith, or what is a faith that does not save? Entonces, vamos a la segunda parte. ¿Qué es una falsa fe o una fe que no es salvadora? If you turn to John chapter 2, Vamos a John capítulo 2. At the Juan end of- capítulo 2. Juan capítulo 2. at the end of the chapter, in verses 23 and 24. Vamos a Juan capítulo 2 versos 23 y 24. Sure. Thanks. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. These people believed in Jesus and were not saved. Como vemos en el verso, dice que estas personas creyeron en su nombre, creían en él, pero más abajo dice el otro verso que Jesús no se confiaba de ellos, o sea que no todos eran salvos. This is something that we must look at very closely, Es algo a lo que nosotros debemos hacerle un enfoque, because all of us would probably say that we believe in Jesus too. porque todos decimos, y los que estamos aquí reunidos, que creemos en Jesucristo. But here you see that they had what I'm calling a selfish faith. Aquí vemos, pero como vimos en el verso, el ejemplo, vemos una falsa salvación. Their faith was only because of what they wanted to get out of Jesus. Y esa fe falsa fue originada por lo que ellos querían recibir de Jesucristo. And we see that very clearly today in the prosperity gospel. Y eso lo vemos claramente hoy en día en nuestra actualidad, en el Evangelio de la Prosperidad. But we should not be so negligent as to think that it's not amongst us also. Pero no seamos tan negligentes y no pensemos que eso no se puede dar en nuestras iglesias. Secondly, in 1 Corinthians
15, if you Primera- would want to turn there. Primera de Corintios, capítulo 15. So what we're doing is we're looking at the doctrine of faith as it is in the whole New Testament. Lo que estamos haciendo es viendo distintos ejemplos de la fe a través del Nuevo Testamento. And in 1 Corinthians chapter 15, you see in verses 1 and 2. Vamos a ver Primera de Corintios 15, versos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Here we see the Corinthians, amongst the Corinthians, some of them had what Paul calls vain faith. Vemos que en la iglesia de Corintio, a través de este verso y lo que Pablo le está diciendo a los hermanos, existían personas que tenían una fe vana. It is an empty faith, a faith that's not built on anything that's substantial. Una fe vacía, una fe que no estaba sustentada en nada. You see, the Corinthians had this problem where they liked celebrity pastors. La iglesia de Corintio tenía el problema de los pastores celebridades. They would say, I follow Apollos, or I follow Paul, or I follow some other popular teacher. Ellos decían, yo sigo a Pablo, yo sigo a Cefas, yo sigo a Apolo, o algún otro maestro de esos populares que habían en ese tiempo. They liked the showmanship. A ellos les gustaba el espectáculo, lo que les predicaba, la forma en que se predicaba. And because that, Paul rebuked them and said that you have many Jesuses, but there's only one true Jesus. Y en ese aspecto, Pablo les dice a ellos, ustedes tienen muchos Jesucristos, pero solo hay un Jesucristo que salva. Then the third type of faith I would like to look at that is false is found in James chapter 2. Vamos a Santiago capítulo 2. James chapter 2, verse number 17. Vamos a Santiago 2, verso 17. 2:17. Only 17. Yes, that's right. Vamos a Santiago 2, verso 17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Yeah, read 17 and 18 too. Okay, Thank you. okay. Thank you. 17 y también el 18, leo de nuevo. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. So in verse 17, he says, faith without works is dead. En el verso 17 vemos que dice que la fe sin trabajo es muerto. It's an unregenerate faith. Es una fe que no está funcionando. This should cause us all to examine ourselves to understand that there is a faith that we can have in our own carnal capacity Esto debe llevarnos a nosotros a reflexionar. that will not save you. But there's a carnal capacity that we have to believe that is not unto salvation. And what I want you to see is that this is an intellectual faith. Okay. Esto debe llevarnos a nosotros a pensar de la siguiente manera. Puede ser que nosotros tengamos lo que se conoce como una fe intelectual, o sea, solamente somos creyentes de pensamiento y no estamos actuando ni obrando de la manera que el Señor está demandando de nosotros. Entonces, este verso debe llevarnos a nosotros a examinarnos y a ver si nosotros hemos caído en esto, en una fe intelectual. Understanding the gospel does not save a person, but placing your trust in the gospel is what saves a person. Entender el Evangelio no es lo que salva a una persona. Poner tu confianza en el Evangelio es lo que salva verdaderamente. And I warn in particularly the young people because I grew up in a church knowing the gospel and I was unconverted. Y le hago la advertencia a los jóvenes porque yo crecí en una iglesia donde yo pensaba que conocía el Evangelio y yo no era cristiano. Thank God at a later time he did save me by his grace. Y luego Dios en su maravillosa gracia y a su tiempo me llamó. But I pray that we would not
teach our children that they're saved until they show the evidence that they have salvation. Pero yo oro para que nosotros tengamos pendiente eso, no enseñemos y enseñemos a nuestros hijos que la fe también tiene que dar evidencias. Because I warn you, of the greater number of people who claim to have saving faith in Christ, it is only a carnal faith. Le hago la advertencia porque existe una gran cantidad de personas que dicen tener fe en Jesucristo, mas sin embargo es una fe carnal y vana. So with that said, let's go to our third point, which is what are the causes of saving faith? Vamos a nuestro tercer punto, las causas de una verdadera fe. In John chapter 3, verse 5, we don't have to turn there. We see that Jesus says, you must be born again. En Juan capítulo 3, verso 5, vemos que Jesucristo dice, tú tienes que nacer de nuevo. And in Ezekiel 36, the prophet prophesies that God will put his spirit within you and give you a new heart and a new spirit. Y en Ezequiel 36, 27 vemos que dice el profeta que Dios va a poner su espíritu en ti y que va a renovar tu corazón. And in Ephesians 2:8 it says that faith is the gift of God. Y en Efesios 2:8 vemos que la fe es un regalo de Dios. This saving faith comes by the work of the Holy Spirit in the heart. Esta fe salvadora viene por el trabajo del Espíritu Santo en el corazón de las personas. 1 Corinthians 2:14 tells us that the natural man cannot understand the things of the Spirit of God. Primera de Corintios 2 nos dice, nos establece que el hombre carnal, el hombre natural, no puede entender lo espiritual. And the Holy Spirit uses a means, and he uses the means of the Scripture to bring us to saving faith. Y el Espíritu Santo es aquel que se encarga de hacernos entender a través de la Escritura lo que es la fe. As Romans 10:17 tells us, faith comes by hearing, and hearing the word of God. Como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. And that faith comes alive through the work of the Holy Spirit in the heart, revealing Jesus Christ to us through the Scriptures. Y esta palabra se hace verdadera a través del trabajo del Espíritu Santo en nuestros corazones, que se encarga de revelarnos a Cristo a través de las Escrituras. And then if you turn to Acts chapter 11, Vamos a Hechos capítulo 11. I want to slow down for just a couple minutes on this point because I think that it's much needed. Quiero que nos detengamos un poco en este punto porque creo que es muy importante. And I want to read Acts 11:18. Vamos a leer Hechos capítulo 11, verso 18. Hechos 11, 18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Saving faith is never without repentance. La fe salvadora no está nunca desligada del arrepentimiento. Many people say, I have believed, but they are absent of true biblical repentance. Muchas personas andan diciendo, yo he creído, pero andan viviendo sus vidas sin un verdadero arrepentimiento bíblico. And what is true biblical repentance? Pero ¿qué es un verdadero arrepentimiento bíblico? I think repentance could be the most misunderstood doctrine in the Bible. Y creo que el arrepentimiento es una de las doctrinas de la Biblia que más ha sido malinterpretada. And I think George Whitfield's explanation of it in Method of Grace is probably the best definition I could find, which he explains that you must understand your sin nature in order to repent. Y la doctrina de la gracia tiene una particularidad
que enseña que tú debes entender tu pecado y debes verte como pecador y entender tu naturaleza como pecador para poder entender qué es el arrepentimiento. Many of us probably know that the word repent means to change your mind. Muchos de nosotros sabemos que la palabra arrepentimiento significa cambiar de mente, cambio de mente, de mentalidad. Which brings the question, how much does my mind need to be changed? Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Well, the, ¿Cuánto necesita mi mente cambiar? well, the Bible says God's ways and God's thoughts are not my ways and my thoughts. Y la Biblia dice que los pensamientos y los caminos de Dios no son los míos. And so far are my thoughts and my ways from God's thoughts and God's ways is as the heaven is from the earth. Y muchas veces mis pensamientos, mis ideas, mis sentimientos están tan distanciados de las ideas, los pensamientos y los caminos de Dios como así está de lejos el cielo de la tierra. My estimation of myself is radically different than how God views it. Mi visión de la salvación y de cómo yo me veo es totalmente, radicalmente diferente a como Dios la ve. Jesus said in Matthew chapter 5 that if you get angry unjustly, you can be judged as a murderer. Cristo, vamos a dar un ejemplo. Cristo dijo en Mateo 5 que si tú te enojas con tu hermano, ya tú has pecado, es como igual que el homicidio. Who here has not been angry to the point of rage and then realized and were shamed because they were wrong? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado enojados? Enojados a un punto tal de sentir ira y luego nos hemos dado cuenta de lo que hemos hecho y nos hemos sentido avergonzados de esa manera de pensar. Jesus is showing us that there's murder in our hearts. And we must agree with what God says about our hearts. El Señor nos muestra que hay más de lo que nosotros pensamos en nuestros corazones y a través de eso nosotros podemos ver reflejado lo que verdaderamente hay. My friends, the study of human history is the study of murder. And we cannot detach ourselves from that. For over 100 million people in the 20th century died from genocide alone. La historia de la humanidad, a través de lo que hemos visto, está llena, rodeada de situaciones bochornosas, pecaminosas. Y nosotros, viendo la historia, podemos darnos cuenta de lo maligno que somos nosotros. Durante The 20th century. durante el siglo XX, nosotros vemos la historia y vemos la cantidad de genocidios y suicidios y guerras que han sucedido, todas causadas por nosotros, los seres humanos. So do you still read the newspaper or watch the news and look at those people who have done bad things and say, I'm glad I'm not like them? Muchas veces tú ves el periódico, ves las noticias, ves los asesinos, los convictos, los que salen en la televisión, los ladrones, y tú dices, qué bueno que yo no soy así. Or do you beat your chest and say, thank you, God, for your grace, or I would be doing that same activity? O tú lo dices de esta manera, gracias Dios, porque por tu gracia yo no estoy así y tú me has salvado y yo estoy obrando diferente. That hatred of murder is in my heart. Thank you, God, for your grace. La naturaleza de un asesino está en mi corazón, así que gracias Dios, porque por ti no soy así. This is true repentance. Eso es verdadero arrepentimiento. It is to agree with God of your total sinfulness. Es estar de acuerdo con Dios acerca de toda tu depravación como pecador. And that will cause you to turn from your good works. In Romans chapter 4, verse 5, it says, to him that worketh not, but believes on him that justifies the ungodly, his faith is counted for righteousness. Romans chapter 4. Romans 4, 5. Dice, Romanos 4:5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. To him that worketh not. And when we understand our condition
of total sinfulness, we will forsake our self-righteousness and we will forsake everything we thought that could save us except for Christ. Cuando nosotros estamos conscientes de nuestra naturaleza como pecadores, no vemos nuestra buena obra, no vemos ni buscamos nuestra autojustificación ni nuestra propia justicia, sino que estamos pendientes y enfocados en que la justicia y la fe que salva es la que está puesta en Cristo. So number one, faith is the work of the Holy Spirit in the heart. And number two, faith comes by hearing God's word. Number three, faith is not without repentance. Así que en este tercer punto hemos visto tres cosas. La fe viene por el Espíritu Santo. La fe, And lastly, ah, sorry. Faith is by the Holy Spirit, by the word of God, and not without repentance. la primera es que la fe viene por el Espíritu Santo. La segunda es que la fe viene por la palabra de Dios. Y la tercera es que la fe no es nada sin el arrepentimiento. And lastly, before we get to our final point, faith is based on its object. Y como cuarto punto dentro de este tercer punto, vamos a ver que la fe está basada en su objeto. Faith is Objetivo. only as strong as what it is placed in. La fe va a ser fuerte dependiendo en qué está basada. In that verse we just read in Romans 4:5, it says, "To him that worketh not, but believeth on him." Vemos que en Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. So the question is your faith in Christ alone? Así que la pregunta para ustedes es, ¿está tu fe basada en Cristo? Your faith has no merit in itself. Tu fe no tiene ningún mérito en sí misma. It's actually foolish to believe that, because it's even true in the natural realm that faith is only based on the person the faith is based in. Es muy tonto tú pensar que tu fe basada en ti mismo es una fe que puede ejecutar o hacer algo. Porque la fe en sí misma solo es válida cuando está basada en aquel quien es el dador de esa propia fe. If an employer has employees, he puts more trust in one person than he does in another person, because that person who he puts trust in shows that they are faithful. And it would be foolish for him to place trust in someone who has not proven themselves to be faithful. Vamos a poner un ejemplo. Un empleador tiene varios empleados y él confía o tiene fe en ese empleado que le ha demostrado siempre que ha sido fiel para con el trabajo. Es lo mismo con nosotros. Nosotros depositamos nuestra fe en aquel que ha sido fiel para cumplir para con nosotros y que nunca ha fallado. O sea, sería tonto nosotros poner la fe en nosotros que somos pecadores. So our faith cannot be in our faith, but our faith must be in the Lord Jesus Christ. Así que una fe basada en nosotros mismos no sirve de nada. Debe estar basada en Cristo. Which brings us to our fourth, and I believe our most important point we want to cover today. Esto nos lleva al cuarto punto y creo que es el punto más importante. Because some or most here may be confused at this point on where exactly you stand with this issue of saving faith versus carnal faith. Y este es el punto más importante porque tal vez es aquí donde muchos estén confundidos en qué es una fe salvadora y qué es una fe vana o carnal. So what we want to do is look at what are the effects of saving faith, or what does saving faith produce or look like in a person. Y lo que vamos a ver en este punto es qué es lo que produce una fe salvadora, qué es lo que produce en la persona una fe salvadora. Well, let's read 2 Corinthians chapter 5 verse 17, a very common scripture. Vamos a 2 de Corintios 5:17, un verso bastante conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. All things become new.
todas las cosas son hechas nuevas. So what are all things as it pertains to us as individuals? Pero ¿qué significan todas las cosas para nosotros como individuos? I see 4 parts that make up each of us. Yo veo 4 cosas que puedo sacar de aquí para nosotros como individuos. First is our emotions, or how we feel, or what our passions are. La primera es nuestras emociones o cómo nos sentimos, nuestras pasiones. The second is how we think, or how we process information. La segunda que veo es cómo pensamos y cómo procesamos la información. Thirdly is what we speak, or how we talk. La tercera es cómo hablamos, lo que hablamos y lo que decimos. And fourth is how we act, or Y la- our actions. Y la cuarta es cómo actuamos nuestras acciones. Esas son las 4 cosas que son hechas nuevas que yo voy a tratar en este punto. So let's quickly move through these 4 and then we'll conclude. First is how we feel, or what motivates us, is of utmost importance. La primera es cómo me siento o cómo nos sentimos y cómo estamos siendo motivados. This is first, because what your passions are is what drives everything else about you. Este es el primero y es importante porque dependiendo de lo que tú estés apasionado, tú te vas a conducir. Muchas veces las pasiones y emociones dirigen nuestro actuar. This is why Jesus said to love the Lord your God with your whole heart, soul, mind, and strength is the greatest commandment. Por eso es que Jesucristo dice en su palabra que el gran mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el gran mandamiento. And in 1 John chapter 5, in verse 3, En Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. No, I will read it. Yes, sure. I'm sorry. oh, that's okay. Dice Primera de Juan 5, 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. You see, at the end of that verse, it says, and his commandments are not grievous. Se fijan que al final de ese verso dice, sus mandamientos no son gravosos. When I was an unbeliever, I viewed God's law as burdensome, and I viewed God as a killjoy. Cuando yo no era cristiano, translate that. yo veía a Dios en cierta medida en ese aspecto como una molestia. Y, A killjoy, like he wants ya. to Y también veía a Dios como una persona que me quitaba lo que me divertía, lo que me gustaba. Oh, but now we who are believers find our greatest joy in obeying God and keeping his commandments. Pero ahora que somos cristianos, nosotros entendemos que nuestro mayor gozo está en Dios y en hacer sus mandamientos. And we love keeping his law because we are bound to Jesus Christ in love. Y nosotros nos deleitamos, sentimos amor en cumplir su ley porque estamos atados a Cristo. And even when I sin, I must come back to Christ because of that love that binds us together. Y a pesar de yo pecar, yo sigo diciendo, debo volver a Cristo. Y eso se debe a ese amor que Cristo ha manifestado para conmigo. Because I was bound for hell with my murderous heart, and I deserve the deepest part of hell, and God should have never saved me. I should have never heard the gospel, but by his grace, he has. Mi destino, mi camino, era directo hacia el infierno. Yo merecía el peor de los castigos del infierno, mas su gracia me ha llamado, me ha salvado y me ha reconciliado con él. So I ask you today, is your primary passion to serve the Lord Jesus Christ? Así que yo te pregunto en esta mañana, ¿es tu primera pasión, es tu primer amor el tú servir a Cristo? So I ask you, what does Jesus Christ want you to do today? Y al mismo tiempo te pregunto, ¿qué quiere Cristo que tú hagas el día de hoy?
if we are seeking out what his commandments are and doing them, it shows that it is our passion. Y si vemos cuáles son sus mandamientos y si entendemos y cumplimos esto, vamos a determinar cuál es nuestra pasión. Many people say they want to obey Jesus Christ and are 100% ignorant of what he is commanding them to do. Muchas personas dicen, yo quiero obedecer a Cristo, pero no conocen ni siquiera cuáles son sus mandamientos, ni siquiera conocen lo que Él está demandando de nosotros. I would think if it was someone's greatest passion to obey Christ, the first thing they would do is seek in the scripture what he wants them to do. Una persona que quiere servir y agradar al Señor y que el Señor es su pasión, su amor, lo primero que debe hacer es ir a las Escrituras y ver qué es lo que Cristo te está pidiendo que hagas. And from those from the fountain, or maybe I should change that. The second point is how we think will be different. And in Romans 12:2, it says, "Be ye transformed by the renewing of your mind." Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Romans 12:2. Oh, I'm sorry. that's okay. Okay. Disculpen, leí el verso que no era. Es Romanos 12:2, perdón. Dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Now, your passions are more important than what you understand, because your passions are the things that drive you. Así que nuestras pasiones son más importantes de lo que nosotros pensamos, porque muchas veces son las que nos conducen. However, knowledge comes first. You must first understand, and then the love will come. Pero el conocimiento viene primero, y el conocimiento te hace entender el amor de Dios y lo que Él ha manifestado. But God radically changes how we think. Y radicalmente Dios cambia cómo nosotros pensamos. Our thinking goes from the temporal to the eternal. Nuestro pensamiento pasa de lo temporal a lo eterno. Before we're converted, we're only worried about our temporal existence. Antes de ser cristianos, nosotros vivimos preocupados por las cosas temporales que nos afectan en este mundo. But now, when we are born again or have true saving faith, we see that this temporal existence is only a means to an end, which is the eternal. Pero ahora que somos cristianos, vemos que las cosas temporales en las cuales nosotros estamos pensando no tienen valor alguno, dado que nuestra mente está en lo eternal, en lo eterno que va a llegar luego de que todo esto termine. And I'm shocked to see how many professing Christians are only concerned about their temporal matters. Y a mí me sorprende cómo es que hay muchos cristianos que viven preocupados por cosas temporales todavía. I know in America it's, how can I get a nicer car? How can I get a bigger house? How can I send my kids to a better school? How can I get more and more of this world? Yo que vivo en Estados Unidos, solo los escucho hablar, ¿cómo tendré una mejor casa? ¿Cómo voy a pagar la escuela de mis hijos? ¿Cómo voy a obtener más y más? And if that's the way you think, and you tip your hat to Jesus and say, I'm a Christian, I warn you that those who are truly born again have their eyes on heavenly things. Y si tú andas profesando que eres cristiano y te pones un sombrero que dice, yo soy cristiano, soy un creyente, mas tu mente no profesa y no piensa en lo eternal, déjame advertirte que estás muy mal. So we feel differently, we think differently, and we talk, and we talk differently. Nosotros
pensamos, sentimos diferente y al mismo tiempo también hablamos I got it. diferente. And so, how does our talk change is the question. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que nuestro hablar cambia? We speak of the Lord Jesus Christ. Jesus said in Acts 1:8, when the Holy Spirit comes, you will be witnesses of me. Nuestro hablar cambia porque empezamos a hablar de Cristo. En Hechos capítulo 1 verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. We will speak of Jesus Christ, and those who are lost will actually, some of them will start to avoid us because they'll know that that's the one we speak of. Nosotros hablaremos y hablamos de Cristo e incluso nos toparemos con personas que nos van a evitar por estar hablando de Cristo constantemente. People say that you shouldn't hang around your old friends when you get saved. But I would say that if you're born again, your old friends won't want to be within 2 miles of you. Mucha gente dice que cuando vienen y se convierten, vuelven con sus amigos viejos, pero la historia es muy diferente, los amigos no siguen siendo igual. Cuando tú vienes a Cristo y vuelves a hablar con esos amigos viejos que tú tenías cuando no eras cristiano, esas personas y tú se distancian totalmente. They'll avoid you like the plague because they'll say you're one of those Jesus freaks. Ellos te evitan y lo que empiezan a pensar es que tú eres uno de esos fanáticos de Jesucristo. All he does is want to talk about Jesus. Todo lo único que tú quieres hacer y te lo van a decir, tú solamente hablas de Jesucristo, tú solamente hablas de la Biblia. So in our unconverted state, we talk about us. But in our converted state, we speak of Jesus Christ. Cuando no somos convertidos, todo el tiempo hablamos de nosotros. Pero cuando venimos a Cristo, nuestro hablar es sobre Él. Which leads us to our last point in this section, which is how we act will be different. Entonces, como cuarto punto veremos cómo actuar diferente. Matthew 4:4, Jesus says, man shall not live by bread alone, but he shall live by every word that proceeds out of the mouth of God. Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Do you have things in your life that you know are not according to God's word and make excuses? Tú tienes cosas en tu vida que tú sabes que no están de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y estás inventando excusas. My friends, following the scripture and ordering our lives according to scripture is not easy. Hermanos, seguir la escritura y poner nuestras vidas de acuerdo a la escritura no es un trabajo fácil. It demands very much of you. Demanda mucho de nosotros. Jesus said, unless you deny yourself and take up your cross, you cannot be my disciple Pero and follow me. Jesucristo dice, si tú no te niegas a ti mismo y no cargas tu cruz, tú no puedes seguirme a mí. Are you willing to say, my life is over. Now I am following Jesus and I will do what the scripture commands me to do? ¿Estás tú dispuesto a decir, mi vida personal se acabó y ahora yo voy a vivir la vida que Cristo demanda, los mandamientos que Cristo me manda y me voy a someter completamente a Él? And when you come to that crossroads where you may lose money, you may lose friends, your family members may disown you, what will you do? Will you compromise and twist scripture so that you can continue to live in sin, or will you obey scripture? Y cuando tu manera vieja de vivir y tu nueva manera se cruzan y tú empiezas a perder dinero, a perder amigos, a perder tu familia, harás tú lo siguiente, torcer y empezar a vivir tu vida como a ti te parece, cogiendo cosas de la escritura, esto sí, esto no, con tal de tú retener todo lo que quieres, o tú dirás completamente, lo haré todo para ti. I would warn you, a true believer is not perfect in this area,
but he is constantly growing in it. Ahora sí les digo algo, un cristiano no es totalmente perfecto en esta área, pero va en constante crecimiento. So in conclusion, I would like to ask this question. Para concluir, yo quiero hacerle estas preguntas. What do we do if we find these things greatly lacking or missing in our lives? Number one, we don't ignore it. Les hago la siguiente pregunta. Many times the Spirit will convict us of these lacking or missing things and we'll push it away. Let me Sure. say that, please. Thank you. Les hago la siguiente pregunta. Si nos hemos dado cuenta que estamos haciendo mal, que estamos obrando mal, que estábamos actuando de una manera equivocada, ¿qué hacemos? Lo primero, no lo ignores. No lo ignores, no hagas como que nada está pasando. And don't be quick to comfort yourself or comfort others who are wrestling with this. This is such a common tendency for us to want to comfort people or bring ourselves comfort when there should be no comfort unless God gives it. Y no busques consuelo en cosas cortas, en cosas tontas. No busques consuelo que tú sabes y estás consciente que no te va a llenar por completo sabiendo que has estado actuando mal. Ve a Dios quien es tu mayor consolador. And be honest with God about your sin. God knows your sin and He knows your heart. Don't play games with God. Sé honesto con Dios referente a tu pecado. Dios conoce tu pecado, Dios conoce tu corazón y Él está dispuesto a perdonarte. Tell God the truth. God, I love my sin and I need you to turn me to Christ. Dile, Señor, yo amo mi pecado, pero yo necesito que tú me ayudes, que tú me cambies hacia Cristo. Be honest about your sin and look to the Lord Jesus Christ, who is the only one that can turn you. Sé honesto sobre tu pecado y al mismo tiempo ve a Cristo, quien es aquel que puede salvarte. And we'll close with one last verse in Hebrews chapter 12, verse 2. Vamos a terminar con un último verso en Hebreos capítulo 12. Hebrews 12, 2, yes. Hebreos 12, 2. Hebreos 12, capítulo 12, verso 2. Dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. I've preached a similar sermon like this before, and I have seen two reactions to it. The first is the wrong reaction, which people will say, oh, now I see I have to do these things in order to prove that I'm a Christian. And the other reaction is the proper reaction, which is, woe is me, I need to go to Christ. Predicando este sermón una vez, tuve dos tipos de reacciones. La primera fue la reacción negativa. Fue esta: ya yo sé lo que estoy haciendo mal, entonces yo voy a empezar a cambiar esto y lo otro para ser un verdadero cristiano. Eso no está mal, pero no es la forma adecuada. La otra reacción que vi fue la buena, la adecuada. Yo reconozco mi pecado, yo reconozco que he estado actuando mal, yo reconozco que debo cambiar, yo voy a Cristo para cambiar. I'm here to tell you, you can't do these things. Only God can do them in you. Yo estoy aquí y les quiero decir, tú no puedes hacer eso por ti mismo. Tú necesitas a Dios para hacerlo. But I beg you not to ignore it. Please, please. So many people, like I said at the beginning, have enough Bible knowledge to send them to hell. And they're callous to the gospel because of it. Hermanos, yo les ruego, por favor, no ignoren lo que hemos hablado, porque como les dije al principio, hay mucha gente con conocimiento bíblico, pero para irse al infierno. My friends, if your heart is not pricked this morning, I can't see how you could be a Christian. Hermanos y hermanas, si su corazón no está conmovido en esta mañana, es mi pesar, es decir,
¿Cómo es que tú eres cristiano y no te sientes mal? Because even for the believer, we see ourselves lacking in these areas. Porque incluso para los que somos creyentes, nosotros vemos nuestra deficiencia en estas áreas. And since the work of the Holy Spirit is in us, it causes us to cry out and say, Lord, work in me that I might serve you properly. Y si el Espíritu Santo verdaderamente está morando en nosotros, escuchar estas palabras debería llevarnos a gritar y decir, Señor, trabaja en mí, cámbiame. And through the Lord Jesus Christ, He is the only one that can save you and sanctify you. El Señor Jesucristo es el único que puede salvarte y al mismo tiempo santificarte. But I pray, if there's those there, those here, and I'm sure there are, that are unconverted, that you would not leave comforted. I pray that you would leave here very disturbed. Y es mi oración para aquellos que no son cristianos, que están aquí en esta mañana, que tú no te vayas por ahí tranquilamente, sino que te vayas perturbado por lo que acabas de oír. I am not here to make you feel good or to be your friend. I am here to speak the truth to you. Yo no estoy aquí para hacerte sentir bien a ti en tu condición, ni para predicar cosas que a ti te agraden. Yo estoy aquí para hablar la verdad. My friends, there is too much in the balance. This is heaven or hell forever and ever. It is in the balance. Hermanos, hay mucho en juego, hay mucho puesto en la balanza. Es el infierno o el cielo, pero es por la eternidad. And I pray that each one of us will cry out to the Lord Jesus Christ and forsake our own lives. Y yo espero y oro, y es mi deseo, que ustedes oren y pidan al Señor que cambie sus vidas y que les permita ser renovados To the glory of the Lord Jesus Christ. para la gloria de Cristo Jesús. So let's pray. Vamos a orar. Holy Father in heaven, I pray that you would work in each heart in this place today. Santo Padre que estás en el cielo, yo te pido que trabajes en cada corazón aquí presente en esta mañana. I pray that you would do that deep work and cause those who need that saving repentance and faith, that they would have it through the work of the Holy Spirit. Yo te pido que tu santa palabra trabaje en sus corazones y les haga ver, Señor, la realidad que están viviendo y que tú les permitas, Señor, y al mismo tiempo a través de esta tú los cambies. And I pray for those of us who are believers that we would not be quick to comfort those who should not be comforted. Y te pido por aquellos que somos cristianos, Señor, que no nos conformemos, que no seamos conformes de la manera que estamos viviendo, But that we would weep for them and that we would pray for them and we would plead for them to turn to the one true living Savior, the Lord Jesus Christ, Y que al in mismo whose name I tiempo pray. oremos por aquellos que no te conocen, que los busquemos y que constantemente le prediquemos referente a tu palabra. Es nuestro deseo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amen.